Estamos terminando el año en nuestra iglesia y llegó el momento de, los hermanos miembros están orando por un listado de hombres para diácono. Entonces, y es un hermoso proyecto como el día de mañana, quizás pronto, un listado de hombres para ancianos o pastores. Hermoso sueño. Entonces, yo decía, agarro la iglesia, 9:30 de la mañana, los miembros, durante 3 domingos, y doy Timoteo 3, y no van a venir, no van a venir todos. Porque tenemos que estudiarlo nuevamente y considerar algunos aspectos de los requisitos para diácono. Le digo, no, lo voy a dar en el culto general, aparte hay candidatos a miembros, y hay personas que van a entrar a miembros en el futuro, y ya tienen que saber lo que la Biblia dice de diácono. ¿Qué es un diácono? ¿Por qué un diácono? ¿Qué hace un diácono? Y bueno, vamos a verlo con la Biblia. Y vamos a ir a 1 Timoteo 3. Yo tengo la versión Las Américas y tengo la versión Reina Valera 60. Igual, este viernes va a estar el estudio inductivo y seguramente algún domingo a los miembros les pidamos que vengan un domingo más temprano para ver preguntas y charlar sobre el tema, antes de votar y llegar al momento de votar por nuestros diáconos, ¿no? Primera Timoteo capítulo 3, versículo 8, voy a leer Las Américas al 13, dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Padre, gracias por este hermoso proyecto que tiene la iglesia, que sigue creciendo. Señor, has sido fiel tú. Nos has traído hasta aquí 40 años, Señor, sirviendo en esta iglesia, más de 20 años, hemos visto de todo. Pero tu palabra prevalece a través de los tiempos. Ayúdanos a ser cuidadosos en practicarla, Señor, y sujetarnos a ella. También que este perfil del diácono sabemos que es un perfil de todo creyente debe tener. Oramos que tú guíes, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Bien, ¿qué es un requisito para diáconos? Así que vamos a estar viendo, es interesante, del versículo 8 comienza a hablar de diáconos, pero Pablo está dando de capítulo 3 los requisitos para obispos o pastores o ancianos. Cierra el versículo 7 hablando de los ancianos. Fíjense eso, el versículo 7, ¿lo tienen ahí? 3:7. Y también es necesario que tenga buen testimonio de dónde. Interesante, ¿no? De los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Interesante. Entonces, luego de analizar los requisitos espirituales de los ancianos o pastores, el apóstol Pablo va a dar a la iglesia requisitos, que son 5. Hoy vamos a ver 2 nada más. Son 5 requisitos para verlo bien, estudiarlo bien, de lo que debe ser un diácono. Miren, todos traen a la mente los primeros diáconos, ¿no? En Hechos, capítulo 6, 7 hombres. Hermosos hombres en el sentido de carácter, de irreprensibilidad, pero sobre todo llenura del Espíritu, Esteban, Felipe, que pasaron la línea.
Pero estamos hablando de 30 años atrás. 29 para ser más exacto. No lo vas a sacar por la fecha de los libros, sino por los registros, los acontecimientos históricos. Después de Pentecostés ocurre eso. En 29 años pasan muchas cosas. Muchas cosas. Entonces Pablo toma eso como base, pero acá agrega mucho más cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia había crecido y porque los hombres que tenían que ser diáconos de Éfeso tenían que tener un carácter, un perfil, como ejemplo. Diáconos. Diáconos es un término que aparece 100 veces en el Nuevo Testamento. Pregunta el inductivo seguro, va de cajón, Bernie. ¿Cuántas veces aparece? 100 veces en el Nuevo Testamento, diáconos. Solo acá y en Filipenses 1:1 se nombra diácono, pero las demás veces con palabras relacionadas con el servicio, diaconía. Aparece muchas veces, ya les dije, en el Nuevo Testamento. Y en el sentido original de la palabra tiene que ver con realizar tareas de sirviente, como servir a las mesas, Hechos capítulo 6. Servidor, administrador, ministro, sirviente, siervo, servir, ayudar, socorro, diácono. Romanos 13:4, doy una lista de versículos, lo tengo impreso, igual hoy me ayuda Ruth, ¿no? 13:4 lo nombra, por ejemplo, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, está hablando a las autoridades civiles. Y tendrás alabanza de ella. Estoy leyendo Romanos 13:4, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Ahí usa la palabra diácono. O sea que lo que el Señor permite como leyes, policías, militares, dice que las autoridades son servidores de Dios para tu bien. Dios en su soberanía ha colocado esas autoridades para nuestro bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, nuevamente lo dice. Vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, está bueno para predicarlo, ¿no? Los derechos humanos acá, pero para castigar al que hace lo malo. Necesitamos de eso en Argentina. Pero no es el tema es que es servidor de Dios, usa esa palabra. Así que cambia nuestra perspectiva de la policía y las autoridades civiles, ¿no? Ay, pero pastor, hay abuso, sí, en Roma también. ¿Qué me venís a decir? Pero los militares, ¿y en Roma? Andá, googlea qué eran los romanos. Eran bestias, sanguinarios. Y Pablo escribe ahí, ¿a dónde? A los romanos. Dice servidor de Dios, Dios lo usaba. Interesante, ¿no? Y siempre usó, en el contexto bíblico, siempre usó naciones para someter a otras, usó líderes aún incrédulos. Bueno, pero el concepto de servidor, 1 Corintios 16, ya sabes que la familia de Estefanas, 16:15, 1 Corintios 16:15. Es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio. Ahí cambia y lo conjuga diaconía de los santos. Qué lindo esto, ¿no? Os ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Tomá ese ejemplo de gente que sirve. Por eso, diáconos debemos ser todos. Servir al Señor. Servir en concepto de siervo, de esclavo, ¿no? Del Señor y de los hermanos. Aunque no están dentro del diaconado, ellos sirven y el pueblo debe servir porque es un fruto también de la salvación. Romanos 12 lo pone como un don. Romanos 12, 6 al 8 aparece en la lista de dones, diaconía, la palabra ahí. Pero acá ya habían pasado 29 años, para ser exacto, de Hechos 6, sí, donde 7 hombres fueron elegidos para servir a la mesa, aliviando la tarea de los apóstoles para que se dediquen a la oración, ¿se acuerdan? Y al estudio de la palabra y la predicación del Evangelio. Pero hay muchas diferencias de los requisitos
Ahora hay requisitos en Timoteo. 29 años. La iglesia creció, necesitaba un orden, necesitaba una estructura, ancianos o pastores, necesitaba diáconos. ¿Por qué? Para que los que sirven lo hagan con toda dignidad y con seriedad. Entiendan lo que es servir al Señor. Y hoy en día, hermanos, muchas iglesias se elige cualquier cosa. El pastor Henry Tolopilo, por él los más viejitos se acuerdan de él, cuando estaba en Gracia a Vosotros. Él estuvo acá predicando y cuando estábamos allá en las conferencias siempre decía, yo no puedo entender cómo algunos llegan al púlpito. ¿Cómo llegó ese hombre ahí? ¿Cómo llegó ese hombre a ser diácono? ¿Por qué? La iglesia lo puso. Porque no se considera esto. ¿Cómo puede ser que llegó ahí? Bueno, esa es tarea de la iglesia, de que nosotros debemos velar por eso. Entonces, Pablo va a dar acá 5 requisitos donde van a medir el carácter y la vida espiritual de estos hombres y mujeres. Ahora van a ver, versículo 11 habla de mujeres, pero no habla de diaconisas, aunque hay mujeres que sirven, pero no lo habla en carácter oficial. Está hablando por el contexto de las mujeres los diáconos. Pero hoy no lo vamos a ver eso, de las esposas los diáconos, porque si no habría requisito para las mujeres también. Pero habla de los hombres y sus esposas. Se entiende, se sobreentiende. El contexto, recuerden, es el rey. El contexto domina el pasaje. Hermanos, las únicas 2 diferencias entre 1 Timoteo 3, 1 al 7 y 8 al 13, o sea, la única diferencia 2 entre diáconos y ancianos o pastores es que los ancianos guían y alimentan. Por ende, lideran la iglesia. Y los diáconos sirven. O sea, eso lo pone Dios en las Escrituras. Lo ven ya desde Hechos 6. Los diáconos están bajo los ancianos, ayudando en todas las tareas, haciendo la Santa Cena, ayudando con el bautismo, ayudando con los casos de necesidad, la administración de la iglesia, los recursos para personas con necesidades, alivianando a los pastores. Está en el estatuto también nuestro, de la iglesia. Y hay un error muy común muchas veces en las iglesias, donde los diáconos pasan a ser los jefes de los pastores. O sea, ellos pretenden que los pastores le den cuenta a ellos, como diciendo, bueno, nosotros te pagamos el sueldo, así que vos tenés que dar cuenta. Parece cómico, ¿no? Pero no es así bíblicamente. Así que son 2 diferencias. Guían y lideran y alimentan los pastores, no los diáconos. Ahora, usted puede decir, muchas veces del hermoso grupo de diáconos, y acá hay un lindo grupo de muchachos que se viene, pasan la raya y terminan siendo excelentes evangelistas y predicadores. Felipe, Esteban, y lo hemos visto en muchas iglesias. Y eso es hermoso, que del grupo de diáconos, o sea, que vos decís, pero está de diácono, pastor, ¿y cómo salió de ahí? Y bueno, porque es fiel. ¿Qué tenía que ver Esteban predicando como predicó? Bueno, Dios lo usó. Pasó la raya. Felipe. Es interesante verlo. Y así pasa. Ahora, vamos a ver 5 características, o no, características, no son características, requisitos de los diáconos. Tiene que ver con su carácter, si quieren anotar, su vida espiritual, su testimonio en su hogar y su esposa. Carácter, vida espiritual, testimonio en su hogar, gobierna bien su casa, y su esposa. Vamos a ver 2 primeros hoy. La primera tiene que ver con su carácter y le voy a pedir a Ruth, versículo 8, por favor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Bien, y dice el 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Las Américas dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos. Dice las Américas, miren,
de una sola palabra. Sí, las Américas, bien, gracias. De una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancia deshonesta. Interesante, ¿no? Qué lindo es comparar las versiones. Las Américas, una de las más fieles al original. Ahora, la primera palabra que vemos, Reina Valera 60, dice, deben ser honestos. Tiene que ver con el carácter. Hay 4 elementos en el carácter acá. 4 elementos en el carácter. 4 elementos en el carácter. 1 positivo y 3 negativo. O sea, yo estoy leyendo lo que dice el texto, explicándole. Yo, hermano, no armé esto para decir esto tiene que ser un diácono. Lo da la Biblia. Yo les explico el texto, nada más. Así de sencillo. Honesto es semnos. Significa venerable, honorable, serio, temeroso de Dios. Eso significa honesto. Y esa característica también va con el versículo 7 que vimos recién. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, hablando de los pastores. Yo creo que los diáconos también, ¿no? Obviamente. No sea un chanta el tipo. Te ven los vecinos y dicen, ¿cómo puede ese tipo estar hablando acá adelante? ¿Viste? Y es un atorrante. Honesto, serio, temeroso de Dios, honorable, y debe gozar también de buena reputación de los de afuera, versículo 7, de la iglesia, para que no caigan descrédito y el lazo del diablo. Va conectado con una vida honesta y la confianza que una persona de afuera puede tener en él. O sea que por eso le pasamos con tiempo la lista de personas. Y es un laburo, sí, usted tiene que ir sabiendo cómo es, cómo se maneja, cómo él habla del trabajo, ¿viste? Es un trabajo de investigación, en el buen sentido. Si no tenés un tipo que es un corrupto, de pastor ni hablar, hoy no hablamos de pastores, pero también, pero de diácono. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual deben resplandecer como luminares en el mundo. Nosotros somos responsables de poner un atorrante de diácono. Ya no digo salame, atorrante, sinvergüenza. O pastor el día de mañana. Y saben cómo nos hemos equivocado a veces, ¿no? No vemos esas cosas. No vemos. Primera de Pedro 2:12, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios. Tengan una conducta irreprochable afuera. ¿Y cómo sabemos, pastor? No sé, hermano, averigüe. A veces esas cosas salen en las conversaciones. ¿Sacaste el registro? Sí. ¿Y cómo hiciste? Me conseguí un amigo que tengo en la municipalidad para sacar el registro. Es un atorrante, no lo ponga de día con ese tipo. Va saliendo eso, ¿viste? Cuando hablas. Están hablando del cable, por ejemplo, el videocable. Y dice, ¿vos pagás cable? ¿Cuánto pagas? No, me vino 40 lucas de cable, porque está así, ¿no? Más o menos. Dice, pero yo tengo un amigo que te conecta, va. Ese tipo no tiene que estar de diácono, es un atorrante. No tenés para pagar el cable, no pones cable, punto. Punto. Eso es robar, hermano. ¿Se entiende? O sea, cae por decanto, honesto, así de fácil, honesto. Y esto las iglesias no ven, porque hace 2 o 3 años Pablo escribió a los Efesios. Ahora está hablando a Timoteo y colocándolo en Éfeso. Y miren, esto eran así, Efesios 4:25. Un diácono, vamos a buscar, Efesios 4:25 en adelante, y Ruth me ayuda. Efesios 4:25, 25 al 30. Había pasado 2 o 3 años donde un diácono debe, la primera característica de su carácter, ser honesto, ¿no? Y miren lo que eran los hermanos de Éfeso. Por favor, Ruth, 25 al 30. Por lo cual,
Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 2 o 3 años. Bueno, Timoteo se escribió en el año 64, más o menos, Efesios antes. Fíjate que versículo, solamente agarramos esto, 25 al 30. Hay algunas características de los hermanos de Éfeso, ¿no? ¿Lo ven? Mira, falsos. Falsos. Primero 25. Dejando la falsedad, tengo yo, no sé, creo que esta es la versión. Las Américas, ¿no? Sí. La mentira. Bueno, esta es las Américas. Eran mentirosos. Y Pablo exhorta, hablen verdad, muchachos, uno con otro. No sean mentirosos. Pablo lo visitó y seguramente descubrió que varios eran unos verseros mentirosos. Iracundos, no el conjunto musical del tiempo de justo, ¿eh? Ya no existen más. Iracundos habla de una persona que es irascible, enojona. Ladrones, 28. En esta gente Timoteo tenía que poner diáconos. No roben, muchachos, laburen. Laburen, no robes. Usa las manos, labura. Haz lo bueno. En vez de robar, porque el ladrón es egoísta, roba para sí. No me diga que roba para comer. La Biblia te muestra, el ladrón es ladrón y punto. Roba porque le gustó y lo quiere. Entonces dice, laburen para que tengan para compartir, para dar al otro. Todo lo contrario. Bocas sucias eran, mal hablados. Y todo eso entristecía al espíritu. Todo eso. La primera característica que le da positiva, le está diciendo, ustedes tienen que ser honestos. Tienen que ser honestos. Porque ustedes eran estos hace 2 o 3 años. Solo 2 años de diferencia. Proverbios habla 20:10, los voy a volver locos con los chicos, pero hacen rápido ahí. 20:10 dice, pesas desiguales, Proverbios 20:10, y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Aún por sus hechos da a conocer un muchacho si su conducta es pura y recta. Pesas desiguales son abominación al Señor y una balanza falsa no es buena. Cuando era chico, no hace mucho, estaba en las ferias de los barrios, ¿se acuerdan? Creo que todavía hay en algunos lugares. Y mi abuela y mi mamá iban a comprar y no había las pesas hoy digitales, había balanzas, perdón. Había balanzas que usaban pesitas, ¿no? Bueno, ese es el contexto acá en el Antiguo Testamento, que usaban pesas truchas para judío, imagínate. Ponían pesas truchas para sacarle y sacar tajada, ¿no? Dice que Dios detesta eso. Corrupto. Sacar tajada de algo. O sea, es una metáfora, está diciendo, estás haciendo trampa. Proverbios 11:1 dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Mirá eso. Estamos viviendo en Argentina uno de los juicios más tremendos que hay. No me importa la política, pero cuando escuchás hablar lo que han robado, es pornográfico. Pornográfico. Que lleguen hasta el fondo con todo lo que hay. Pero realmente, hermano, uno piensa en los políticos. ¿Y nosotros? Eso es terrible. Por eso, en Éfeso, en Tito, cuando habla de la isla de Creta, eran peores, ¿no? Mentirosos, malas bestias, vagos. Cuando Pablo deja a Tito en Creta. Pero acá está hablando que la primera característica de un carácter es honestidad. Debe sobresalir por ser un tipo honesto.
Vamos a un par de pasajes más porque son lindos, hablan todo de esto. Levítico 19:35, no haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad. Levítico 19:35. 36, Levítico 19:36. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un hin justo, todas medidas. Yo soy el Señor vuestro Dios que los saqué de la tierra de Egipto. Así pues observaréis todos mis estatutos, mis ordenanzas y los cumpliréis. Yo soy el Señor. No seas tramposo. Nosotros decimos, no metas el perro, ¿no? Deuteronomio, son leyes humanitarias del Antiguo Testamento. 25:13, no tendrás en tu bolsa pesas diferentes. ¡Qué chanta! El tipo llevaba las bolsas y ahí sacaba las pesas distintas, ¿no? Una grande y una pequeña. Yo hice la BTV y había un video en la BTV. Mire lo que somos los argentinos. Los argentinos son, yo lo digo porque soy argentino, ¿no? Y amo mi país, pero somos chanta. En la BTV había debajo, cuando llegás a la parte, ¿hicieron la BTV alguna vez? ¿Lo vieron? ¿Vieron cuando pasan la parte que prueba los amortiguadores? Bueno, que te mueve todo el auto. Billete de dinero para los que están abajo, coimear, y ellos son los últimos que dan el visto bueno. Y mostran esos videos. El argentino da para todo, ¿eh? La viveza criolla, dice, ¿no? Después búsquenlo, van a ver que no le estoy diciendo un verso, es así. Engaños en la BTV, busquen ahí. Fíjate lo que hacen. Es tonto, porque eso te está cuidando. Vas a salir a la ruta, es para que no tengas un accidente. Se rompe no es el amortiguador, es la rótula, te matás. A eso hablan las leyes humanitarias. Honesto. Dios detesta la falta de honradez. Cuando busques un diácono, fíjate que no sea un chanta. ¿Viste? Y eso sale en las conversaciones. Te das cuenta, si el tipo hace trampa en cosas. ¿Cómo lograste el examen? No, yo me llevé un machete que no falla. Ese tipo no tiene que llegar a diácono. ¿Entienden? O sea, si ustedes ven algo en los candidatos miembros que ustedes ven que surgió alguna de estas cositas, pastor, yo hablé con el hermano tal, me dijo que, no sé, tal cosa lo falsificó. Chao, lo sacamos de la lista. ¿Se entiende? Si usted nos dice eso, yo hablé con el hermano tal y vi cosas de su trabajo que él mismo lo contó. No tiene que estar de diácono. Segundo, dice, sin doblez, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos, honestos. ¿Cómo estás en ese tema, hermano? Yo no voy a decir, bueno, yo zafo porque no voy a ser diácono, no quiero ser diácono. No importa. ¿Cómo manejas tu trabajo? La mercadería que entregás, no sé, las cosas que pagás. ¿Haces trampa en algunas cosas? Dios lo ve eso, ¿eh? El cristiano debe ser conocido porque te diga, bueno, yo te dejo en el trabajo. Mira, cuídame el trabajo, te dejo las llaves. Que un incrédulo te diga eso es hermoso. Vos decís, wow, algo vio, pero no defraudes. No defraudes. ¿Te conocen por la honestidad? ¿Sí o no? ¿Te conocen en tu barrio por ser honesto? Lo que tiene negocio, verdulería. No, perdón. No digo nada, pero, ¿viste los verduleros? Vos comprás 1 kilo de tomate y te metes siempre el que está golpeado en el fondo. Mi señora se enoja, yo no lo miro, ¿viste? Llego acá y veo que te metió la fruta podrida escondida entre honestidad, hermanos. Honestidad. Segundo, sin doblez. De la misma manera, por favor, hermana. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Las Américas traduce de una sola palabra. Dice, me encanta ese tema. De una sola palabra, ¿lo vieron? De una sola palabra. O sea que tu palabra vale. Pero ¿a qué se refiere eso? Hay un texto, no lo busquen, lo leo yo, Hechos 5, que la palabra es dilogos.
habla de decir una historia diferente. Doblez. Decir una cosa cuando es otra. Mentira. Pero acá el apóstol Pablo habla doblez, dilogos, dos discursos. Cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió en una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Solo una parte, miren eso. Y dijo Pedro a Ananías, fue la obra sobrenatural de Dios, ¿no? Pedro no era omnisciente, pero Dios estaba ahí. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Acá está, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. 4, reteniéndola, o sea, no vendiéndola. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres? ¿A quién mintió? A Dios. Al oír Ananías esta palabra cayó y expiró. ¿Qué significa? Murió. ¿Qué significa? Dios lo mató. Fue un juicio que trajo temor en la iglesia, ¿no? ¿Cuál fue el problema de esta historia de hace más de 30 años? Hace más de 29 años que mintió. No era el problema de la venta de la heredad. Él quiso aparecer piadoso con los hermanos, diciendo, wow, mire, yo vendí un terreno, lo traigo todo acá. Pero dice, habrá sido una charla con la esposa, dice, no demos todo. No sé, ¿cuánto puede ser? Son $40,000. Ponele, no sé, no tengo idea de las propiedades. Son $40,000. Dale 25 o dale 30, dejate 10 para nosotros, aunque sea. Eso es. Entonces Pedro dice, ¿para qué hiciste eso? Si era tuya. Si no la querías vender, quédatela vos. ¿Para qué mentís? Él quería parecer piadoso, pero sacó no sé, es una cosa, no dice nada que era $40,000, pero te dice, sacó del precio. El contexto es lo que te muestra que él quiso aparecer piadoso, hipocresía. Dílogos. Dijo una cosa a los apóstoles y dijo otra en casa. Hermanos, esto está ligado con la primera matiz del carácter, la honestidad, sin doblez. Un hombre que dice una cosa a uno, pero vive otra en el trabajo, con sus vecinos, perdemos credibilidad. Perdemos credibilidad. Por eso Efesios 4:25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, habla verdad cada cual con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. O sea, Timoteo le está diciendo, fíjate si cambiaron, fíjate si siguen siendo mentirosos estos hermanos. Tené cuidado, Timoteo, no pongas a tipos mentirosos. 2 años habían pasado. Fíjate bien, escoge a una persona que hable de la verdad, que sea honesto, que no tenga un discurso, que vive una cosa en la iglesia. ¿Saben cómo hay de eso? Está lleno, ustedes lo han visto. Tipo que vive una cosa en la iglesia y otra cosa afuera. 2 discursos. Es un atorrante en el trabajo, no lo aguanta nadie, es un sinvergüenza. Yo una vez dije, ¿no? Qué lindo sería ir al trabajo antes de elegir un diácono y ver cómo es en el laburo. Sería lo ideal, ¿no? Muchos dirían, no, yo no quiero ser diácono. Pero tendría que decir, no, vengan. No hay ningún problema. ¿Quieren? Le paso el teléfono a todos mis clientes. Hablen con ellos. Tendría que ser así, ¿no? Porque una cosa es adentro de la iglesia, todo legalista, todo bien, paquetito, bien vestido, y afuera es un sinvergüenza, es un mentiroso el tipo. O con los vecinos. No puedes decir una cosa en la iglesia y otra afuera. No puedes decir a un hermano una cosa también y otra cosa a otro, ser un mentiroso. En segundo lugar, que tiene que ver con el carácter, no dado mucho vino. Vamos a leerlo, dice, ni amantes de una sola palabra, no dado a mucho vino. Interesante, la palabra dados, prosejo ahí,
significa sostener la mente hacia, prestar atención hacia algo, aplicarse uno mismo a algo, adherirse a algo, servir, escuchar. O sea, estar ocupados en la bebida y dominados por la bebida. Bueno, Pablo lo dijo 2 años atrás. No os embriaguéis, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Por qué habré dicho eso, Pablo? Porque había. Está en tiempo presente. Dejen de tomar, emborracharse, embriagarse. Es la palabra metsuko y significa intoxicar, embriagar, beber hasta la intoxicación, emborracharse, quedar ebrio. Dejen de embriagarse. Había gente que le daba al tinto, al blanco, a lo que venga. Ahora, lo interesante de esto es que Pablo dice a mucho vino. ¿Por qué Pablo dijo no tomen vino? Vieron que en algunos estatutos de las iglesias prohíben, hay iglesias que prohíben tomar vino. Yo creo que eso no debe ser así. ¿Qué dice? No, hermano. No te vamos a prohibir que vayas al bingo, que vayas a tomar, que tomes vino, que vayas a bailar. Porque eso tiene que estar en vos. No hay leyes. O sea, Pablo dijo, absteneos de toda especie de mal. Usted debe saber que eso está mal. Pero ¿por qué Pablo no lo prohibió? Bueno, es interesante. El pastor MacArthur comentó eso. ¿Por qué no mandó abstención total del vino en los oficiales de la iglesia? Y tiene que ver con el contexto, escuchen, que ya lo vimos varias veces. En este tiempo el vino era prácticamente agua, porque se mezclaba una parte en 3 partes de agua. Y se usaba principalmente para evitar problemas estomacales, que lo manda Timoteo, con el agua, y también, también problemas de bacterias, se desintoxicaba el agua. Se usaba el vino, o sea, era lo único que había usado bien, pero también algunos se embriagaban. No usaban 3 partes de agua. Y en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, habla del abuso del vino. Y el alcohol, o sea, el vino en ese tiempo no tenía la graduación de alcohol que hoy tiene el vino. Es interesante. Habla muchísimo la Biblia de la embriaguez. Por ejemplo, Proverbios 31:4 dice, no es para los reyes o Lemuel, 31:4, que está ahí la mujer virtuosa, beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que han decretado y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados de alma, que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción. Pero lo que está diciendo ahí, ojo con el alcohol. No debes tomar, y los diáconos tampoco. No solamente los reyes, estamos hablando de proverbios, ¿no? Pero esas bebidas embriagantes se daban al que esperaba una ejecución. El contexto de proverbios, usted está diciendo, pero ¿cómo? Pero le dan a uno, se le daba para la ejecución, cuando se lo iba a matar, se le daba una bebida que los atontara un poco. No está diciendo, dale a lo más pobre un poquito de vino que se... No, lean el contexto. Pero lo que está diciendo ahí, Pablo a Timoteo, fíjate que un diácono no sea dominado por el alcohol. No tenga vicios, en una palabra, ahí era el vino. Pero hermano, también tiene que conocer a los hombres candidatos a diácono que por ahí, no sé, por ahí no es borracho. Exige que oremos mucho, ¿no? Y que por ahí es adicto a otras cosas, los juegos de video. Se la pasa el tipo con el juego de video. Ya es una adicción. La pornografía, han hablado los chicos un montón de todo ese tema, ¿no? Entonces, eso requiere tiempo y oración para que Dios saque a la luz. Estamos orando por el hermano Cachito, ser diácono, Señor, mostrarnos de él en las conversaciones.
si has sido adicto a algo, ahora ya no, pero menos vas a poner un tipo que vos fuiste a la casa y te pone ¿Qué vino hay hoy? No sé qué vino hay. Yo no tomo, nunca me gustó. La botella de vino ahí, el tinto en la mesa. Hermano, cada uno sabe el límite que debe tener, pero como creyente, con todo el problema de alcohol que hay, tenés que tener cuidado con eso. Jóvenes, el alcohol ahora es, no sé, acá en San Miguel está lleno de lugares de tragos, lleno. Lo toma como que salgo con los pies, no, tomamos un traguito. No sé, ¿qué trago hay? Ahí me nombraron algunos, ¿viste? Lo toman como nada. Y puede ser el inicio al alcoholismo. La verdad que no es buen testimonio que un joven esté tomando alcohol. Muchos de acá han salido del alcoholismo o de drogas. Y es de tropiezo, no solamente en tu vida, sino a otro que te ve, el mundo te ve tomando alcohol como cualquier mundano. Escúchame. No, pedime un jugo para mí. Mirá las estadísticas, mirá lo que pasa con el alcohol. Entonces, Pablo dice, todo me es lícito, ¿no? Pero no todo conviene, no todo edifica, no me dejaré dominar. Ah, pero a mí no me domina. Pero no edifica, hermano. Estás siendo con tus amigos del trabajo, de la empresa, y vos ahí tragándote una cerveza. ¿Cómo es eso? ¿Qué testimonio estás dando? Si hay alguien así de entre los diáconos, no pongas un diácono que le da igual tomarte una cerveza, un mojito, una birra. No lo pongas de diácono, porque el tipo no está siendo considerado con quien llegue a la iglesia del contexto del alcohol. ¿Me entendés? Entonces, es claro, Pablo, yo solamente te lo explico, pero lo estoy leyendo. En tercer lugar, dice, no, lo que conforma sin doblez, sin esclavitudes. En tercer lugar, no codiciosas ganancias deshonestas. No amantes, dice las Américas, de ganancias deshonestas. O sea, un tipo que puede usar su cargo para una oportunidad de sustraer para sí mismo. Tenés que ver que el tipo no robe, no le guste la plata, que sea honesto, como vimos el primero, porque ellos van a manejar la administración de la iglesia. El diácono está para manejar los recursos. Tengo que tener cuidado, pero hay iglesias hay misioneros que han venido acá, que han salido de la obra porque han robado. Por eso, hermanos, el pastor nunca debe manejar las finanzas de la iglesia. Nunca, nunca. La única finanza que usa y maneja es la propia, nada más. De la iglesia, otra persona. No debe meter la mano en tesorería, nada, nada. Menos dale, pastor, le doy para comprar, no sé, un caño, no sé, la pintura, a rendir cuenta, pero nunca manejar la tesorería. Y eso es común en las iglesias. O sea, muchos pastores manejan las finanzas. Ellos, o la mujer, o los hijos. No tienen que manejarlo. Pero esto acá Pablo está hablando de personas que aman ganar deshonestamente. Miren, hay un pasaje en Juan 12, que lo vimos, Juan 12. Entonces Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y hicieron así una cena. Marta servía. Siempre, ¿no? Marta sirviendo. Y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. ¡Wow! ¡Qué bueno! Imagínate Lázaro resucitado, estaba podrido, 4 días de muerto. El Señor hizo una obra tremenda en esa familia. Estaban haciendo una fiesta, una cena. Entonces María, tomando una libra, y esta es María, la hermana de Marta, una libra de perfume de nardo puro, googlealo después, ChatGPT, a ver qué era el nardo puro, cuánto puede ser el equivalente hoy a un perfume. El otro día leí 300 lucas, me dijeron, 300. Me dice, sí, 300, yo ni loco gasto, me lleno la ladera, el depósito de comida, 300 lucas un perfume. Algunos lo pagan, está bien, no hay ningún problema. María lo pagó, lo tenía ahí. Pero no sé, nardo puro que costaba mucho, dice Juan 12:3. Ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos y la casa, esos perfumes son fuerte. O sea, te das cuenta cuando alguien tiene un perfume original, ¿no? Ahora están los perfumes árabes, ¿qué te pasó? Dice que son buenos.
Me regalaron uno y no vale menos de la mitad de eso, menos de la mitad. Pero se llenó de la fragancia. Mira lo que pasa en el versículo 4. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos que le iba a entregar, Juan siempre hace eso. A Juan, Judas le quedó acá. Siempre dicen, todos los predicadores, a Juan es el único que dice, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Grabó y era este. Este era socialista. Hay que darle a los pobres. Y el 6 te aclara. Dijo esto no porque se preocupara por los pobres, lo que pasa hoy también, sino porque era un ladrón. Juan, por eso te digo que lo tenía acá. Era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se... Yo no puedo entender eso. No sé. ¿Cómo el Señor lo dejó? Porque dice que... ¿Ustedes creen que el Señor no sabía lo que hacía? Pero bueno, sacamos eso. Lo que quiero ver es que este hombre estaba encargado de la bolsa, del dinero. Y hacía esto, te daba una apariencia de ternura, de piedad. Y imagínate los discípulos y dicen, sí, la verdad que sí, Señor, es un desperdicio. 300.000 pesos, hay gente en necesidad, se podría haber dado otra. No se pensó en los pobres, Señor. Era un ladrón, un atorrante. Y el Señor, bueno, saben cómo termina la historia. Pero Pablo dice acá, fíjate que no haya un Judas ahí. Que muestra mucha piedad, mucha ayuda a los hermanos, pero el tipo está, ¿viste? Y está lleno de eso. Por eso hay que ver bien eso. Por eso los diáconos, hermanos, cuando se eligen, no debe ser uno contando la ofrenda, ni tres y un veedor. Si hay un equipo de 5 hermanos, perfecto. Y dar cuenta cada 2 meses un informe, lo que se debe hacer, y no estar el pastor, ni la esposa, nadie ahí. Pablo va hablando de la característica de su carácter, sin doblez, que no sea esclavo, cómo maneja el dinero. ¿Vos cómo manejas el dinero? Cuando tenés que manejar el dinero de otro o de la empresa, ¿cómo estás haciendo con este tema? Es para evaluarse, no solamente yo no soy un diácono, pero ¿y vos cómo manejas? ¿Te confían dinero? ¿Sos honesto en ese tema? Su carácter debe ser marcado por la honestidad, la veracidad, la sobriedad y la motivación al servir, ¿no? Y en segundo lugar, su vida espiritual. Acá terminamos. Versículo 9, por favor, hermana. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Su vida espiritual. ¿Qué hay que buscar en el diácono? Bueno, su carácter, que no diga una cosa y haga otra, que no sea esclavo, cómo maneja el dinero, sobriedad, honestidad, pero también vida espiritual. Guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Es de vital importancia que el diácono sea elegido por su vida espiritual. Podemos caer en buscar un diácono por sus habilidades, sus dones o su disposición o su formación académica. Pero como referencia histórica, en Hechos 6, los hermanos, que no fueron los 3.000 buscando, fueron hermanos de ahí seleccionados que buscaron, hombres de buen testimonio llenos del Espíritu. Listo. Pero pastor, no tiene formación secundaria o de la universidad. ¿Qué importa? ¿Cómo maneja su hogar? Bien. Su vida personal, bien. Listo. ¿Qué tenés que buscar? ¿Un contador para que sea diácono? Hemos tenido contadores y han sido chantas, hermano. Superficiales. No tiene nada que ver. Tiene que ser espiritual. Y ahí dice, miren, 2 características. Que guardando el misterio de la fe. Ahí está hablando en una palabra, habla de pertenecer, estimar, conservar, guardar, retener la palabra de Dios. Un tipo que ama las Escrituras, que retiene las Escrituras. El misterio de la fe es la enseñanza bíblica, las doctrinas, sostenerlas. Por eso es bueno que el diácono tenga formación académica bíblica. Yo los animo a todos los chicos a estar con idear, crecer, aprender y amar las Escrituras. Pero no basta con conocer la Biblia, porque Santiago 2:19 dice, tú crees en Dios, que Dios es uno, bien hace, también los demonios creen y tiemblan.
No basta con saber de la Biblia, sino vivirla, va junto ahí. Miren que dice el hecho con limpia conciencia. Podemos tener gente que sabe las Escrituras, las sabe muy bien, no es humilde, pero acá está hablando de conciencia. La conciencia, una definición dice, es la facultad humana dada por Dios a toda persona que tiene por objetivo advertir que ha violado la ley de Dios y te hace humilde. La conciencia en el creyente es operada por el Espíritu Santo. Pablo habla muchísimo de la conciencia como un elemento evaluativo de nuestras decisiones. Ahí no podemos huir, pues está dentro de nosotros, ahí es obra de Dios, ¿no? Obra, es una luz roja, verde o amarilla, Dios obra ahí. Puede acusar o puede defender. Puede producir culpabilidad, puede producir vergüenza, puede producir temor, desesperación, remordimiento por el pecado o seguridad, paz, gozo debido a la justicia en Cristo. Conciencia. Digo la verdad en Cristo, dice Romanos 9:1. No miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. 1 Timoteo 1:5, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro y de una buena conciencia y una fe sincera. Siempre va conciencia y fe van juntas. Van juntas. Guardando la fe y la buena conciencia, 1 Timoteo 1:19, que algunos han rechazado y naufragaron en la fe. ¿Qué rechazaron? La conciencia. Fe y conciencia, no la puedes separar. Un diácono debe conocer las Escrituras y debe vivir a la luz de ellas, teniendo una conciencia sensible a la corrección de Dios, humilde. Un tipo que aprende la Biblia y es humilde, que te dice, me humilló, Dios me humilló. La verdad, fui a mi esposa y le pedí perdón con lo que escuché hoy. Eso es hermoso, ¿no? El Señor decía en el Antiguo Testamento, buscaré un hombre que vea, escuche mi palabra y tiemble a mi palabra. Tiemble. Eso buscamos, no un profesional. Pastor, este tipo es un tipazo. Está re bien preparado, tiene universidad, en el diaconado va a dar una luz en administración. ¿Y qué importa? ¿Teme a Dios? ¿Es honesto? ¿Tiene dos palabras? ¿Habla una cosa con uno o con otro? ¿Es un soberbio? ¿Cómo está en la palabra? ¿Te das cuenta cuando un tipo ama la palabra? Todo el tiempo comparte eso. Entonces, hermanos, primeras características, su carácter y su vida espiritual que vimos hoy. Qué importante es el carácter, nuestra honestidad, no tener dos discursos, nuestra veracidad. Fuera es donde se ve, fuera de la iglesia. Eso es lo importante. El testimonio que tienen los demás de nosotros. ¿Hay algo que nos controla? En ellos no debía ser el alcohol. ¿En nosotros hay algo que nos controla? ¿Cómo estamos con el pecado de la avaricia? ¿Estamos contentos con lo que tenemos? ¿Agradecidos con lo que tenemos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Sabemos mucho, pero ¿cómo decidimos? ¿Cómo puede ser, no? Pasaron los años, ves hermanos que pasan, algunos bien, y otros dicen, ¿cómo puede ser? Tomó seminario, ¿sabe? Un montón, y que decidió esto. Y bueno, acá sabía, acá no. Su conciencia no estaba bien. ¿Qué dice tu conciencia? ¿Hay paz o hay remordimiento con lo que vas teniendo en tu comunión con Dios? Padre, gracias por tu palabra. Cada aspecto de este carácter de la vida espiritual de un diácono nos impacta a nosotros. Que nos impacte, Señor. Que podamos ser leales a ti, hablar un solo discurso, no mentir. No mentir, Señor. Tu palabra dice que todo hombre es mentiroso. Somos tendientes, inclinados a ser mentirosos, a mostrar una cosa y somos otra. Señor, ayúdanos a que no nos controle nada, Señor.
Ayúdanos a ser honestos en una sociedad que cada vez es más deshonesta. La deshonestidad está de moda, Señor. Es lo que el mundo vive. Ayúdanos a ser como luminares, como dijo Pedro, Señor. Y como iglesia, ayúdanos a ir viendo estos aspectos en los muchachos, Señor. Ver, Señor, y cultivan. Levanta hombres fieles, Señor, en esta iglesia. Diáconos y pastores, ancianos, Señor. Levanta hombres fieles. Oramos por eso, Señor. Tu obra lo necesita, pero oramos a ti. Tú has dicho que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y tú eres el que llama al ministerio, Señor. Oramos en tu nombre. Amén, Señor.